Que Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a la reunión. Vamos a alabar al Señor con unos cantos que tenemos preparados. Tenemos un mensaje y nos vamos a ir con un salmo. Así que quédense con nosotros y que Dios les bendiga. Bienvenidos a la reunión. Vamos a leer el Salmo 40, versos 1 hasta el 5, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán, y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas, y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos en esta nueva semana que iniciamos, Señor, por tu grande misericordia en nuestras vidas, por cuidarnos hasta el día de hoy, Señor, por guardarnos y proveer todo lo que necesitamos, Señor. Gracias te damos por tu infinito amor y misericordia. Gracias te damos también por nuestros hermanos en Cristo y amigos, familiares que se encuentran en diferentes partes, Señor. Que tú los bendigas, que nos llenes a todos con fuerza, con fe y con paz, Señor, en nuestros corazones y espíritus. Ayúdanos a ser más como tú, Señor, que tú nos vayas transformando y cambiando, Señor, para que cumplamos el propósito con el cual nos llamaste, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Ayúdanos a entenderla y vivirla. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Señor Jesús,
a Dios que nos acompañan para meditar en su palabra. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de la justicia de Dios. Nosotros vivimos en una sociedad que tiene reglas y tiene leyes, y por encima de todo esto está nuestro Dios. Él nos da la posibilidad de escapar a la ira venidera por medio de una figura que yo creo que no existe en otro sistema jurídico, que es que alguien tome el lugar del infractor para pagar su delito. Esto en la justicia de Dios podemos ver que es maravilloso, porque Él mismo toma a su único Hijo para que tome el lugar de nosotros los pecadores. Vamos a ver qué dice Romanos 5:6. Romanos 5:6, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Dios muestra el grande amor al enviar a Jesús por nosotros a morir en la cruz del Calvario, pero también muestra la ira y el castigo y la condenación que hay sobre el pecado, porque Cristo soportó todo esto porque era Hijo de Dios, porque es el mismo Dios. Vamos a ver qué dice 2 Corintios 5:21. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo, porque recordemos que la paga del pecado es la muerte. Entonces todos pecamos, todos estábamos condenados a recibir la ira de Dios. Pero en su amor y en esta justicia que es particularmente diferente de todo lo que nosotros podamos entender, Dios nos da la salida y nos da la oportunidad de alcanzar la gracia, la misericordia y la salvación que nada nos puede comprar en este mundo. Vamos a ver qué dice el libro de 2 de Pedro. En Israel hubo también falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor. Lo estamos viendo en nuestros días, esto está pasando todo el tiempo. Y dice más, el Señor quien nos compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad, y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Nuestros actos frente a la sociedad hablan más de lo que nosotros pudiéramos decir, porque en lugar de compartir la palabra, en lugar de enseñar lo que Dios quiere mostrar a su pueblo, las personas están usando sus propias ideas para pervertir esto y obtener ganancias. Y esto lo podemos ver que sucedía ya en los tiempos bíblicos, en los tiempos de los apóstoles, así como está sucediendo hoy. Pero hay juicio y hay condenación por hacer todas estas cosas. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar, pues Dios ni siquiera perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno, dentro de fosas tenebrosas, donde están encerrados hasta el día del juicio, porque aparte de que están pagando un castigo, va a haber un juicio extraordinario por estas cosas. Dios tampoco perdonó al mundo antiguo, aparte de Noé y a los otros 7 miembros de su familia. Noé advirtió al mundo del justo juicio de Dios y por eso Dios lo protegió cuando destruyó con un gran diluvio el mundo de los que vivían sin Dios. Podemos ver que a través de la historia ha existido el juicio de Dios sobre las naciones y sobre las personas y aún más. Tiempo después, Dios condenó las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a montones de cenizas, las puso como ejemplo de lo que le sucederá a la gente que vive sin Dios. Sin embargo, Dios también rescató a Lot y lo sacó de Sodoma, porque Lot era un hombre recto que estaba harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente perversa que lo rodeaba. Así es, Lot era un hombre recto atormentado en su alma por la perversión que veía y oía a diario. Entonces, si nosotros estamos viviendo en una sociedad que está pervertida y no nos causa ningún tipo de problema estar ahí o convivir con esta inmoralidad, con esta situación que
esas situaciones que desagradan a Dios, entonces el problema está en nosotros, porque deberíamos ser personas que se ofendieran con esto para poder llevarlo a la presencia de Dios, para poder hacer algo para cambiar la situación en la que estamos viviendo. Y no me refiero a hacer una marcha, o no me refiero a ir a protestar, me refiero a compartir el evangelio, la palabra de salvación que les va a transformar la vida a las personas. No es nuestro poder de convencimiento el que lo va a hacer. Tal vez muchos dicen, bueno, ¿yo cómo voy a convencer a las personas? No, no somos nosotros. Es el Espíritu Santo el que habla al corazón del hombre. Como ven, el Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia a Dios, al mismo tiempo que mantiene castigados a los perversos hasta el día del juicio final. Él trata con particular severidad a los que se entregan a sus propios deseos sexuales, pervertidos y desprecian la autoridad. Estas personas son orgullosas y arrogantes y hasta se atreven a insultar a los seres sobrenaturales sin ni siquiera temblar. Aún los ángeles, que son muchos más grandes en poder y fuerza, no se atreven a presentar de parte del Señor cargos de blasfemias en contra de esos seres sobrenaturales. Muchas personas en nuestros tiempos blasfeman, muchas personas en nuestros tiempos insultan a Dios y piensan que no va a pasar nada, porque ellos creen que están exentos del juicio de Dios, y no es así. De cada una de las palabras que nosotros digamos se nos está tomando cuenta y vamos a rendir cuentas delante de Dios de esas cosas que dijimos. Las personas hacen este tipo de cosas porque no conocen al Dios verdadero, pero ¿cómo lo van a conocer si no hay quien les comparta, quien les lleve el conocimiento de este Dios? Así como Pablo, que llegó a Grecia y les dijo, yo les vengo a hablar de ese Dios que ustedes no conocen, al que ustedes están adorando, porque tenían un altar al Dios no conocido. Y es necesario que nosotros llevemos el conocimiento de Dios para que las personas puedan escapar de la ira venidera. Estos falsos maestros son como animales irracionales que viven por instinto y nacen para ser atrapados y destruidos. Se burlan de lo que no entienden, e igual que animales serán destruidos. Su destrucción será recompensa que recibirán por el daño que han causado. A ellos les encanta entregarse a los placeres perversos a plena luz del día. Son una vergüenza y una mancha entre ustedes. Se deleitan en el engaño. Incluso mientras comen con ustedes en las reuniones de compañerismo, cometen adulterio con solo mirar y nunca sacian su deseo por el pecado. Incitan a los inestables a pecar y están bien entrenados en la avaricia. Viven bajo la maldición de Dios. Se apartaron del buen camino y siguieron los pasos de Balaam, hijo de Beor, a quien le encantaba ganar dinero haciendo el mal. Pero Balaam fue detenido de su locura cuando su burla lo reprendió con voz humana. Estos individuos son tan inútiles como manantiales secos o como la neblina que es llevada por el viento. Están condenados a la más negra oscuridad. Es terrible que, conociendo al Dios poderoso que tenemos, y que es un Dios celoso, y que es santo, y es justo, no tengamos miedo de las acciones que estamos cometiendo, de los insultos que salen de nuestra boca, de nuestras acciones para dañar a nuestros prójimos, de lo que nosotros estamos provocando en aquellos que nos rodean, porque de todo esto Dios está tomando cuentas. Y así como hay una condenación por el pecado, también dice que a los que conocen de Dios, a los que saben de Él, se les va a demandar más. Entonces soy más culpable si sé hacer lo bueno y no lo practico. Prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del pecado y de la corrupción, porque uno es esclavo de aquello que lo controla. Y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado, termina peor que antes. Hasta hay un ejemplo bíblico que da el Señor Jesús hablando acerca de que la casa queda vacía y vuelve el espíritu malo que habitaba ahí, y al encontrar todo limpio va y trae otros 7 demonios y el estado de la persona queda peor. ¿Sí? Dice, les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino a la justicia, en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que les dio de vivir una vida santa, porque al que más conoce, al que más sabe, más también se le va a demandar. Y Dios es justo en esto, porque así como hay amor y misericordia ahorita, también va a haber juicio, y va a ser un juicio justo por lo que nosotros conocemos, hemos hecho e inclusive llegamos solamente a pensar.
demuestran qué tan cierto es el proverbio que dice un perro vuelve a su vómito y otro que dice un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. Nosotros hemos escapado al juicio venidero por la gracia y la misericordia de Dios. Entonces debemos estar agradecidos que tenemos un Dios justo, que cumple su palabra, que cumple sus promesas, donde nosotros podemos llegar a resguardarnos, porque recordemos que dice la palabra que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. No escaparemos a la justicia de Dios. Nadie va a escapar a la justicia de Dios, porque la justicia también representa ira y castigo. Y no es que nos guste a los humanos saber que hay un Dios que es un Dios celoso y que es fuego consumidor. A la gente no le gusta eso. A la gente le gusta que le digan que Dios es bueno, que Dios es perdonador, pero no les gusta que le digan que Dios es fuego consumidor, porque sabemos que somos malos y estamos haciendo mal. Entonces busquemos la gracia de Dios y busquemos agradar a Dios para que esa justicia nosotros la veamos, pues afectar nuestra vida de manera positiva, que veamos que Dios nos bendice, que Dios nos ayuda, porque Él dice que a los que le aman todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que han sido llamados conforme a su propósito, porque Dios sabe qué vamos a hacer. Dios nos da también la oportunidad de trabajar en su reino, de trabajar en la obra, de llevar su palabra, y gracias a Dios que nos ha rescatado de la vida que teníamos antes. Y ahora Dios nos da la oportunidad no solamente de gozar de esto, sino de poder ser mensajeros de las buenas nuevas de salvación. Vamos a darle gracias a Dios por esto. Padre de la gloria, te pedimos perdón por nuestras malas acciones, por nuestras malas palabras, por lo que no hemos hecho, Señor, porque somos culpables del pecado, de la maldad, y tú por medio de tu sangre preciosa nos has lavado y nos has perdonado. Ahora queremos atesorar, Señor, esta santidad y vivirla, Señor, para compartir a los que nos rodean de este poder maravilloso de tu salvación, de tu gracia, de tu gloria, y que puedan ver en nosotros un reflejo de tu amor y de esa grande misericordia, Señor, que tú has tenido para con nosotros. Ayúdanos a tener las palabras adecuadas para dárselas a las personas que nos rodean, a nuestros amigos y familiares, a nuestros compañeros de trabajo, que podamos hablarles de la salvación, del amor, pero también explicarles que existe un juicio, Señor, y que si no cambian su manera de vivir, que si no te aceptan en su corazón, que si no viven para ti, irán a esta condenación. Y nosotros queremos, Señor, que ellos sean conocedores de tu palabra y que la practiquen, no solamente que aprendan, Señor, a repetir, sino que sean practicantes, Señor, de esta palabra. Te damos gracias, Señor, porque en este tiempo tú nos has enviado para proclamar las buenas nuevas de salvación y también para que el mundo pueda ver que hay un Dios maravilloso que vive, reina con grande poder y autoridad, y que tiene un pueblo que está todo el tiempo anhelando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, Padre, en este día, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.